¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, Sí, se profe. escucha bien. Excelente. Bueno, volvamos con todo esto. Paren que... ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí. Sí, se ve. Bueno, entonces vimos recién una propiedad no muy importante, vimos algunas cosas que no son muy importantes, pero hay que tenerlas en cuenta, qué sé yo, ¿sí? Vimos esta propiedad de cambio de base, que no es muy interesante, pero sirve para hacer las cuentas con la calculadora. Vimos un poco lo que ya había contado Demian, el número de Neper, pero digamos, son cosas que a mí en sí no me van a tomar de dónde salen, qué es el número de Neper, no, a mí me van a tomar a hacer cuentitas, ¿sí? Hacer cuentas como las ecuaciones, ¿no? Con los gráficos, con las ecuaciones, no otra cosa. Y ahora sí vamos a ver dos propiedades muy importantes. Estas sí son propiedades importantes. Es que el logaritmo en base a de una función exponencial es como hacer la función inversa compuesta con la función original. ¿Cuánto daba esto? ¿Cuánto daba? ¿Se acuerdan? La X. función... Claro, f compuesta con f a la menos 1 siempre me daba x. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, esto que tengo acá es lo mismo que tengo que tener acá. Y lo mismo al revés, ¿no? Si compongo la función exponencial con la función inversa de su propia base, es lo mismo. También me tiene que dar x, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que tengo acá es lo mismo que lo que tengo acá. ¿Quedó claro eso? Esto es muy importante saberlo, ¿sí? Es como componer la función con la función inversa. Es eso, no es cómo, es exactamente eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que arrancamos recordemos que en una pregunta del inicio, ¿no? Pregunta del inicio. Que me dijeron, ¿qué pasaba si e a la x es igual a 4? ¿Puedo despejar la x? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Que en un momento me preguntaron eso. Y yo les dije, tenemos que saber logaritmos. ¿Sí? ¿Cómo despejo de acá? Bueno, aplicando logaritmo a ambos lados. Pregunta de inicio, ¿esto? ¿Cuál es la x que cumple con esto? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, aplico logaritmo en una base correspondiente a ambos lados.
¿Qué significa aplicar logaritmo? Aplico logaritmo en base adecuada. Aplico a ambos lados ahí está, ambos lados, logaritmo en base adecuada. Por ejemplo, ¿quién será la base adecuada en esta ecuación para resolver la X? Logaritmo Si la base, natural. claro, exactamente, ¿no? Porque no tengo otra cosa que bases que la base natural. ¿Alguien me iba a hacer otra pregunta? Sí, yo, pero no, ya está. Lo que yo voy a tener que hacer es aplicar el logaritmo natural de acá y el logaritmo natural de acá. ¿Quién será el logaritmo natural de e a la x? Recordemos una propiedad, ¿no? Que el logaritmo natural es la inversa de e a la x, entonces ¿cuánto me da este? Uno. ¿A quién? ¿Eh? Uno puede ser. Recordemos las propiedades súper importantes. Estas, para siempre, a lo largo de toda... X. Claro, de toda x. Esto es igual a logaritmo 4. Entonces, acá viene, digamos, como la parte mnemotécnica que uno aprende en los secundarios, ¿sí? De una mala manera, es cómo pasa el exponencial para el otro lado. Si uno tiene e a la x para acá, el e pasa para allá como un logaritmo. Pasa para el otro lado de la igualdad, ¿sí? Esto es una manera que uno aprende en el secundario, ¿sí? Aprende así violentamente a la e pasa para el otro lado como logaritmo. Digamos, el resultado es correcto, pero la manera en la que se enuncia en el colegio secundario no es la mejor, porque la posta es esta, la verdad es que estás aplicando el logaritmo a ambos lados y de un lado estás utilizando la propiedad de función con la composición inversa. O sea que es mucho más profundo lo que está ocurriendo. Ojo, en el secundario no está nada mal hacer esto, pero en el secundario uno aprende las cosas más o menos. Acá las estamos aprendiendo un poquito mejor. Y cuando sigan avanzando en las diferentes materias, análisis 1, análisis 2, análisis 3, en todas esas materias lo van a aprender cada vez mejor a todo esto. Necesito cada vez más matemática, ¿sí? Para ir aprendiendo cosas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya este es el resultado. Este es el resultado. Correcto. Ahora, logaritmo logaritmo natural es ¿a qué número elevo a e para que me dé 4? Bueno, aproximadamente lo puedo hacer en la calculadora. Si uno lo hace en la calculadora, aproximadamente es... No, no sé si lo querés redondear o no, pero da 1,38 o si no es 1,4, aunque el número sigue. Sí, con 2 decimales está más o menos bien. Igual van a ver que en logaritmos con 2 decimales necesita bastante, en realidad necesita bastante más. Bueno, esto es algo que uno, digamos, debe recordar a lo mejor como e pasa para el otro lado, vamos a poner entre comillas, pasa para el otro lado como ln. Entonces, yo lo que les vuelvo a repetir, no está mal recordar esto de esta manera, no está mal, pero uno debe recordar que esto de el pasa para el otro lado
no es ningún fundamento de nada, ¿sí? Esto que está acá. Entonces, esperemos a que se pase el ruido. Bueno, ahora podemos avanzar un poco. Quiero ver los ejercicios que tienen para hacer. A ver, ¿me escuchan ustedes? ¿Me están escuchando? Sí, sí. ¿Y escuchan el ruido también? ¿O no escuchan el ruido? Sí, Sí, se sí, escucha se el ruido, escucha. pero también te escuchamos a vos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, Darío, ¿puedes volver un poco a las propiedades que habías escrito, las importantes? las importantes, estas. Sí, esas. Ahí está, buenísimo, gracias. Entonces, por ejemplo, ejercicio. Hallar C0, C más, C menos y graficar f de x igual a 2 veces el logaritmo natural de x menos 3 más 5. Ahí dice A logaritmo natural o es un 2. ¿Eh? Ahí que pusiste f de x es igual a 2 o es eso una A. Es un 2. Ah, listo, gracias. Acá me está diciendo este 2, este. Sí, es un 2. Menos, estoy pensando en el número este. Dos veces el logaritmo natural más 8. Muy bien. Entonces, ¿quién será C0 de esta función?
será agarrar la función, igualarla. Ah, falta una cosa, hallar dominio. Esperen que... Dominio. También voy a hacer imagen. Para hallar el dominio de la función, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hallar el dominio de la función? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Para el dominio de la función. Lo que pido es que el argumento sea ¿qué cosa? Positivo, estrictamente. ¿Se acuerdan de que el logaritmo de algo tiene que ser el algo, tiene que ser positivo? Lo vimos al principio de todo. Che, ¿se acuerdan o no de eso? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, ¿cuándo pasa que el x menos 3 es positivo? Esto pasa si x es mayor que 3. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cómo se escribe? Desde 3 a más infinito. Bueno, Ok. sin incluir al 3. Ujú. Muy bien. Entonces, ya tengo el dominio. ¿Cuál es el C0 de la función? Para hallar el C0, agarro la función y le igualo a 0. ¿Cuánto me da entonces esto? Esto es lo mismo que el logaritmo de x menos 3 sea menos 8 sobre 2. Che, ¿me están siguiendo lo que hago? Sí, sí. Sí, sí. Que es igual a menos 4. Entonces, ¿cómo paso ahora el logaritmo para el otro lado? Digamos, hablando mal como hablábamos en la secundaria. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Aplicar la exponencial a ambos lados. Esa es la posta, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué es el logaritmo e a la logaritmo de x menos 3? ¿Qué tengo que poner acá? Es lo mismo que decir x menos 3 es igual a exponencial de menos 4. Exactamente. ¿Todos entendieron eso? Es como el ln, ¿sí? El logaritmo natural pasa como e para el otro lado. ¿Sí? O, hablando correctamente, compongo con la función exponencial de base e y se me anula el logaritmo, ¿sí? Es como f compuesta con f a la menos 1. Muy bien, entonces de acá sale que e es, digo que x es igual a e a la menos 4 más 3. ¿Aproximadamente cuánto será esto en la calculadora? A ver.
aproximadamente en la calculadora da e elevado a la menos 4. ¿Dónde está? E. ¿Dónde está el E en mi calculadora? 3,01 puede ser. Ahí me fijo, para que estoy buscando el E en mi calculadora, que no sé dónde está. Acá está. E elevado a la menos 1, no, a la menos 4, y todo esto le sumo 3. Da 3,018, ¿no? Sí. Aproximadamente, ¿sí? Darío, ¿podrías volver a explicar cómo llegaste a x-3 igual a exponencial elevado a menos 4? Sí, acá, esta parte de acá me está diciendo esto. Claro, todo eso. Sabés que hay que igualar a 0, ¿no? Sí, Para calcular para calcular el 0 de la función. Entonces pasás el 8 para allá y te queda menos 8. sí. ¿Sí? Y pasás el 2 dividiendo y te queda menos 8 dividido 2. ¿Está bien? Sí, O sea que lo que te ocurre es esto, ¿no? Menos 8 dividido 2 es menos 4. ¿Está bien? ¿Hasta acá me seguiste? sí, sí. Bueno, entonces lo que hay que hacer ahora es cómo paso el logaritmo para el otro lado. Hablando mal, el logaritmo pasa para el otro lado como e, o sea, x menos 3 es e a la menos 4. ¿Está bien? Pero yo quiero, a partir de este curso, que olvidemos esa manera del secundario de hablar mal, porque no es del todo correcta. Los logaritmos no pasan para ningún lado. Lo que está pasando es que estoy componiendo con la función e de acá y componiendo con la función e de ambos lados. Al componer la función con la función inversa, solamente me queda de resultado, gracias a la superpropiedad que tenemos, esta, que la base, ¿sí? La base, esta base, compuesta con el logaritmo de la misma base, que es lo que tenemos nosotros acá, ¿no? El logaritmo natural es esto, tiene la misma base que la e. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces me queda solamente lo que tengo acá adentro, porque eso es lo que me dice la propiedad, ¿no? La propiedad me dice, si yo tengo la exponencial compuesto con el logaritmo de la misma base, me va a quedar solamente lo que tenga dentro del argumento. Acá en este caso tenía una x, en el caso de mi cuenta que no tengo una x, tengo un x menos 3. Entonces dejo el x menos 3. perfecto. Sí, Y bueno, del otro lado, e a la menos 4 es e a la menos 4, no puedo hacer nada. ¿Está bien? está bien, ahora sí entendí. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces ya sé quién es el C0. Entonces ya más o menos con esto me animo a graficar, ¿no? Acá me animo a graficar. ¿Por qué me animo a graficar? Y porque fíjate que lo único que me preocupa es que me da positivo esto. Darío, perdón, pregunta. Sí. ¿Cómo te quedó solamente x menos 3? Tipo, ¿qué hiciste con el e y el logaritmo natural? ¿Cómo? O sea, ¿cómo te quedó solamente x menos 3 en la parte de e, logaritmo natural, x menos 3? ¿Por la propiedad? No estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Cómo me quedó esto de acá? No, no. ¿Qué hiciste con el e logaritmo natural que solamente te quedó x menos 3 abajo? Por eso, ¿cómo me quedó esto y qué hice con esto? Sí.
de vuelta, ¿no? Es lo que estamos viendo acá, ¿no? Yo en las propiedades, si yo tengo e elevado a la logaritmo de algo, estas dos cosas son, uno la inversa, esta es la inversa de esta. Es como tener f compuesta con f a la menos 1. Si yo compongo f compuesta con f a la menos 1 de algo, solamente me queda el algo. Como que se cancela. Sí, no está bien decir eso, pero sí, es como si tacharas la e con el logaritmo. Ok. Digamos, matemáticamente no está bien porque no es una cancelación. ¿Sí? En lo que está pasando es que estás componiendo con la función inversa. O sea, es como, digamos, vamos a hablar coloquialmente. Por ejemplo, yo tengo una función, yo le doy no sé, a un robot una instrucción de que abra la puerta. Y también le doy otra instrucción de que cierre la puerta. Si yo al robot le doy las dos instrucciones, abrir la puerta y cerrar la puerta, ¿qué es lo que ocurre? La puerta sigue exactamente igual que al principio. ¿Está bien? Sí. No es que Listo. se cancela, no es que estamos cancelando abrir puerta con cerrar puerta, ¿no? No es que se cancela, sino que haces las dos acciones, pero termina quedando todo en el mismo lugar. Entonces, si vos a una función, a una x, le aplicás la inversa y después le aplicás la función original, te queda exactamente igual que al principio. ¿Está bien? Sí, sí, listo, gracias. ¿Sí? O sea, no hay nada numerísticamente, digamos, no hay nada que vos estás cancelando, simplificando cosas. Estás haciendo las dos funciones compuestas. ¿Sí? Entonces, por eso me queda el e a la logaritmo de x menos 3, queda el x menos 3 porque le apliqué el logaritmo, pero después le apliqué el e. Es como que abrí la puerta y después cerré la puerta y me queda lo mismo. ¿Sí? Claro. Sí. Igual, hablando mal, está bien lo que vos decís. Es como que la e se cancela con el ln. ¿Sí? O sea, uno tiene ganas de decir, tacho este con este. Bueno, la respuesta es sí en la parte de resultado, pero matemáticamente no es que estás tachando funciones. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Listo, gracias. Si a vos te sirve, ya te digo, si a vos te sirve, no pasa nada con que vos hagas esto. Simplemente yo quisiera que avances conceptualmente, más matemáticamente, digamos, y no meterte digamos, con cosas que uno hace, digamos, esa rayita uno lo hace cuando cancela un 2 con un 2, para que me quede un 1, ¿está bien? Esto no es lo mismo que tachar, exactamente no es lo mismo. Tienen ciertas diferencias, ¿sí? Con esto de la cancelación. Sí, sí. Para que ya hice el lío, no quería poner estas rayitas acá. Ojo, si les sirve para hacerlo ahora está bien, pero más adelante acuérdense de que no es exactamente una cancelación, sino que estás componiendo una función con su función inversa. Bueno, entonces, hasta acá está bien, ¿no? Entonces me animo a graficar. ¿Y cómo es la gráfica de esto? ¿Es Recordemos que el creciente? dominio... ¿Cómo? ¿Puede ser que sea creciente? Claro, ¿por qué es creciente? Porque K es positivo, o sea, no está, entonces Exactamente. es muy positivo. Ahí va. Recuerden que el dominio empieza acá, ¿no? O sea que la función es, acá está el 1, el 2 y el 3, ¿no? Y fíjense que el 0 que me da la función es por acá. 3,01 aproximadamente. Entonces, está muy pegadito lo que ocurre con la función, ¿no? Esta es 2 veces el logaritmo de x menos 3
más 8. Está muy, pues este que tengo ahí es el valor verdadero, es x igual a menos 4. Vamos a ponerlo con otro color, con naranja. Es x igual a e a la menos 4 más 3. Y ahora, gracias a haber graficado el rojo, ya puedo decir quién es el C más y el C menos, ¿no? Esto es aproximadamente 3,018. ¿Quién es el C más y el C menos? ¿Quién es C más? De 3,018 a más infinito. Claro, de e a la menos 4 más 3 hasta más infinito. ¿Y el C menos de dónde hasta dónde es? De menos infinito a... No, No el tiene. menos infinito no existe para mí, para esta función, porque el dominio ¿dónde empieza? En 0. Toda esta parte de acá, todo esto, para la función no existe. Todo esto no va. ¿Está bien? No existe el mundo. No arranca en 0. El dominio arranca acá. ¿Está bien? No hay nada para esta función. No hay pantalla, no hay nada. Acá, esta parte de acá para la función no existe. Es un hueco, algo que no hay gráfico, no hay absolutamente nada. El mundo arranca en 3. O sea, fíjense, solamente este pedacito, eso es el C menos, porque la función está por debajo. Ese pedacito, ese es el C menos. Y este es el C más. ¿Me están siguiendo, che? Sí, El C menos solamente es desde ahí hasta ahí. Desde el 3 hasta el 3,018. Y el C más es del 3,018 en adelante, ¿sí? En vez de poner e a la menos 4 más 3, ¿se puede poner directamente 3,018? No. Ah, ok. El 3,018 es una aproximación de e a la menos 4 más 3. ¿Está bien? Claro. No es exactamente eso. El verdadero es e a la menos 4 más 3. ¿Sí? Sí, sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Creo que con esto... Ah, y bueno, la imagen, ¿cuál es la imagen de todo esto? ¿Hasta dónde sigue esto? Para siempre sigue, ¿no? La imagen, sería todos los reales. sí, todos los reales. Así como el dominio de las exponenciales es todos los reales, la imagen de los logaritmos son todos los reales. Imagínense si quiero calcular la inversa, ¿sí? Vamos a hacer un último ejercicio cortito. Dada f de x igual a 2 logaritmo de x menos 3 más 4. ¿Sí? Quiero f a la menos 1. Vamos a poner la definición correcta. Sabemos que esto va desde el 3 a más infinito, todo hasta los reales. Quiero
f a la menos 1, que vaya desde los reales hasta 3 más infinito. ¿Cómo voy a hallar la inversa esta para la función logarítmica? Bueno, ¿se acuerdan cómo es la cuenta que tengo que hacer? ¿Se acuerdan la receta que les dio Demian? ¿Cómo era? Para hallar funciones inversas. Se cambiaba la X por la Y. Claro. Agarraba lo mismo que esto, cambiaba la X por la Y, ¿así? ¿Sí me siguen lo que estoy haciendo? Y ahora despejo la Y. Receta. Igualo la función a Y, cambio la X por la Y, despejo la Y. ¿Cómo despejo de acá la Y? ¿Aplico qué cosa? Aplicás es la propiedad que explicaste. Ahí va. La propiedad es súper importante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que esto es lo mismo que hacían con Demian la otra vez, pero para funciones más sencillas? ¿Che, me siguen? Sí, sí. Esa función es la función inversa. Lo único que hice fue la receta, ¿no? La receta es, sí, igualo ahí, cambio la Y por la X, despejo Y. Y acá, donde tengo Y, pongo f a la menos 1 de X. ¿Che, estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. O sea que la función inversa de esta función que ya habíamos cambiado, que ya la sabemos calcular, es esa que tengo ahí. ¿Y esta función de dónde a dónde va? Al revés de la otra. Exactamente. Esta va desde los reales hasta 3 más infinito. Si la quiero dibujar, ¿cómo sería? La tendrías que dibujar espejada a la otra. Exactamente, ni más ni menos, exactamente.
¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, igual es una pavada nomás, solamente para que no quedara colgado el dibujito ese. Eh, ¿Cómo sería espejar? Como me dijeron recién. ¿Me están escuchando? 1, 2, 3. La función está así. La función logarítmica era una cosa así. Donde ese punto lo conocía. Ahora lo que tengo que hacer es 1, 2, 3. Para despejar este punto, ¿no? Este punto está despejado acá. ¿Está bien? Perdón, acá. Sí, claro. Así. Ahí. Y este punto, digamos, lo voy a despejar acá. Entonces, para que poder hacer el dibujito despejado, me va a quedar una cosa así. ¿Está bien? Ah, claro, se espeja en el otro eje. No, se despeja, no. No es el otro eje. Ay, Dios, qué mal que me anda esta Tenés máquina, que por favor. imaginar que hay una línea entre, como que corta toda la mitad, por así decirlo. Exactamente, eso es lo que hay que pensar. Y ahí lo volvés a graficar. O si no, das vuelta y lo graficas de vuelta. También, como había dicho, no me acuerdo quién. Ahí está. Vos tenés que imaginarte una recta a 45 grados acá, y el dibujo que tenga rojo acá lo tengo que espejar en verde, así. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, sí. O sea, lo que era una asíntota, ¿no? Acá, para este dibujo, para el rojo, ay, para el rojo, ahí, no, aquí no quiero poner esta raya tan fea acá. Ay, Dios, qué difícil es esto, por favor. Cómo extraño los pizarrones en vez de esta porquería de pantalla. Ay, Dios. Acá, el rojo tiene asíntota horizontal, x igual a 3, es asíntota vertical para logaritmo natural de x menos 3 más 3, más 4, más 8. Y para el verde, ¿quién tengo? Y igual a 3 es asíntota horizontal de ¿quién? De la función, ¿cómo era la función? E a la x menos 4 sobre 2 más 3. ¿Se entiende esta diferencia tan importante? X igual a 3 es la asíntota para la función logarítmica. Y el y igual a 3 es la asíntota horizontal para la función exponencial, que es la inversa de la logarítmica. Una tiene asíntota vertical y la otra tiene asíntota horizontal. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen? Sí. Para graficar la logarítmica lo que hacemos es pasar la exponencial, ¿no? No. Para graficar la logarítmica Porque, o sea, estamos graficando eso, pero la pasamos a E
a la menos 4 más 3. No, esto es a la menos 4 más 3. Esto es un número. Esto es un número. La función, lo rojo es la gráfica de una función. Ah, Esto es ok, ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, chiques, vamos a hacer otras cosas y el lunes van a terminar la práctica. Lo único que no pueden hacer es lo que dice, no, lo pueden hacer si quieren, pero es lo de las ecuaciones con logaritmos. Si utilizan las propiedades lo van a poder resolver, pero es lo que van a practicar seguramente con Demian. Y por supuesto más gráficos de estos, ¿no? Que son importantes. Estos gráficos son importantísimos. Bueno, chiques, después les subo el PDF y nos vemos seguramente el miércoles allá en la UNSAM. Dale, gracias. Dale, profe, nos vemos. Gracias, Profe. nos vemos. Chau, chiques.